cuáles son los alcances que tiene, cómo se juega constitucionalmente esto, porque la investigación a una presidenta de la República o presidente tiene que estar sujeto a mecanismos constitucionales. No es cualquier figura, es la de la presidencia de la República. Evidentemente son estas personas las que manchan en primer lugar la institución presidencial, con sus acciones, con sus actitudes, pero no podemos dejar de mirar lo constitucional. Miguel Ángel Ferreira, experto constitucionalista, nos atiende a esta hora de la mañana y tengo varias preguntas que hacerle respecto a este caso. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Qué gusto estar con usted, no conversábamos hace mucho tiempo, bienvenido. Querido Carlos, un saludo grande para ti, un saludo para Nativa TV y para toda tu teleaudiencia. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cuáles serían los postulados constitucionales violentados, según Boluarte? Boluarte dice que han atentado contra derechos constitucionales. ¿Cuáles serían, Miguel Ángel? A ver, mira, acá hay un tema vinculado al mundo del derecho penal y al mundo del derecho constitucional y parlamentario. Así es. Vinculado a la defensa técnica del Estado de Derecho dentro del debido proceso, indistintamente sea la señora Dina Boluarte o sea quien sea. Eso hay que tenerlo claro, no hay que tener un sesgo vinculado a sea cual fuera la persona a quien representa los grandes intereses y personifica a la nación. En ese sentido, lo que queda claro es que la señora Boluarte, hoy presidenta de la República, tiene un proceso anterior de lavado de activos y ese proceso aperturado es de enriquecimiento ilícito dentro del tipo penal señalado por el artículo 401 del Código Penal. Así es. Usualmente, hasta el año 2019, última gestión del expresidente hoy procesado penalmente y seguramente con un proceso ya que se le viene en juicio oral del señor Martín Vizcarra y seguramente con una sentencia condenatoria, usualmente el precedente era de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú y de los artículos 99 y 100 protegían la figura del presidente de la República como tal en el ejercicio de la función. Sin duda. ¿Por qué? Porque si es investigado en diligencias preliminares, podría ocurrir lo que ha pasado aquí, que la diligencia preliminar en un proceso penal vinculado a una etapa de investigación preparatoria podían incorporar dentro de estos procesos algunos requerimientos de coerción personal, es decir, impedimentos de salida del país, claro, allanamientos y procedimientos que podrían vulnerar el ámbito constitucional en tanto y en cuanto única y exclusivamente, señala la norma constitucional, se le enjuicia o se le abre un proceso de juzgamiento a la presidenta de la República por traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, disolver el Congreso, salvo en casos previstos del artículo 134, y adicionalmente evitar o impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones o del sistema electoral. En este caso, de manera precisa, un precedente ya vinculado al ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, cuando se le investiga al expresidente Castillo y de alguna u otra forma se señala de manera expresa que el presidente de la República lo que no puede ser es juzgado, pero sí investigado. Claro, claro. Pero hasta la etapa de la investigación preparatoria. Esto quiere decir que solamente es a la etapa de las diligencias preliminares propiamente dicho, no la etapa intermedia donde se incorpora el requerimiento acusatorio.
Por lo tanto, a quien tú estás investigando no es cualquier ciudadano. No, claro. Nada menos es la presidenta de la República. Por lo tanto, la protección que debe tener un presidente de la República tiene que demandar ciertos comportamientos de cualquier entidad, sea fiscalía o sea poder judicial, más aún cuando el Ministerio Público está en constante cuestionamiento permanente. Nosotros solamente tenemos en estos momentos 3 fiscales supremos habilitados. De acuerdo, de acuerdo. 1 suspendido. No entres todavía ahí, Miguel Ángel, no entres todavía ahí, porque Correcto. tengo varias preguntas que hacerte antes. Correcto. Frente a todo lo que has comentado, la presidenta de la República se ha sentido vulnerada en términos constitucionales, ha acudido al Poder Judicial, ha acudido a una sala constitucional, porque ella dice que se ha violentado la debida motivación de la resolución fiscal y se ha desnaturalizado la prerrogativa constitucional de la inmunidad presidencial. ¿Qué piensas de esos dos argumentos? A ver, lo que pasa es que la defensa técnica de la actual mandataria se equivocó al no solicitar al fiscal de la Nación la prerrogativa que le corresponde como primera servidora pública del país, que es solicitar al fiscal de la Nación que se apersone a su despacho y ella misma transparentar dicho requerimiento fiscal. Es decir, la entrega de los relojes Rolex, a los cuales, a diferencia de otros ilícitos penales, el delito del enriquecimiento ilícito demanda la carga de la prueba por quien es investigado. Es decir, el principio de inocencia se pone a un costado y yo debo probar que soy inocente en tanto y en cuanto soy funcionario público y lo que se me imputa a mí es que yo, dentro del ejercicio de mi función pública, habría adquirido unos relojes por encima de un monto determinado que está aproximadamente entre 15,000 y puede llegar hasta $45,000 un Rolex, y cuyo sistema de trazabilidad es un hecho real. Sí, claro. La compra y la adquisición de un reloj, es probable. Se sabe la procedencia del mismo tiene valor, en términos de adquisición. Sí. Y adicionalmente, si bien es cierto, la Contraloría General de la República, dentro de tu declaración jurada, cuando eres funcionario público, no señala de manera expresa relojes, pero sí señala bienes muebles e inmuebles por encima de los 2 UITs. Claro. Es decir, hay un procedimiento administrativo previo que debió ser declarado en su momento, si es que en ese momento ella, antes de ser, en este caso, ministra de Inclusión Social, en la época donde el expresidente Pedro Castillo personificaba a la nación, y hoy donde ella personifica a la nación, debió de alguna u otra forma transparentar de manera correcta lo que hoy día está en materia de cuestionamiento, porque ella personifica a la nación. Y más aún en una época donde existe una recesión importante y Miguel Ángel. Y a veces uno tiene que tener signos de enorme austeridad. Así es. Ahora, Miguel Ángel, esta sala constitucional a la que acudió la presidenta de la República no le ha dado la razón. Pero quiero ponerme en el otro supuesto. De haberle dado la razón al Poder Judicial, la acción que está investigando con el allanamiento a la casa de la presidenta, el Poder Judicial, ¿qué habría pasado si el Poder Judicial le daba la razón? ¿Quedaba allí el asunto o era apelable hasta qué instancia? Mira, ya hay un precedente anterior en el caso de la defensa técnica del expresidente Pedro Castillo, cuando presenta una tutela de derechos y le declaran improcedente esa tutela de derechos, toda vez de que, si bien es cierto,
la prerrogativa de la inmunidad presidencial de alguna u otra forma te genera aspectos de tipo constitucional, lo que queda claro que es en la Constitución no señala de manera expresa que la presidenta no puede ser investigada. Claro, claro. Lo que no puede ser es juzgada, pero la etapa de juzgamiento está en otra etapa procesal en el ámbito penal. Por lo tanto, en el ámbito constitucional, el Ministerio Público, desde mi punto de vista, y es un punto de vista jurídico, pero personalísimo también, porque he escuchado allí varias voces en materia penal y constitucional de abogados con cierta referencia académica, pero que sí entienden de que la Fiscalía está bien el allanamiento desarrollado. Sí. El problema no radica ya en el sistema de justicia propiamente dicha, sino en la dimensión moral y ética del daño irreparable que se le hace al sistema democrático. Es decir, ni el Poder Ejecutivo personificado en la Presidencia de la Nación, ni el Poder Orgánico vinculado al Ministerio Público y el Poder Judicial no pueden ir en contra de un sistema democrático que en estos momentos existe una falta de institucionalidad y pone en enorme riesgo el sentido de confianza. Es decir, la democracia siempre tiene que ser vista por encima de circunstancias que de alguna u otra forma puedan poner en riesgo el sistema de justicia y democrático de un país. Miguel En Ángel. ese sentido, por eso la exigencia de la transparencia Así a la es. presidenta de la República, ¿no? Pero Miguel Ángel, permíteme esta acotación. Hasta antes de la llegada de la fiscal Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación, había una tradición jurídica en el Ministerio Público en la cual no solo no se acusaba porque la Constitución lo prohibía, sino que tampoco se investigaba. Es más, a Zoraida Ábalos la han inhabilitado justamente desde el Congreso de la República, en tanto que ella no quiso investigar a Pedro Castillo, cuando era, en tal caso, si quieres, una discusión jurídica. Pero esa democracia que hay que cautelar hasta antes de la decisión de Benavides nos mostró a presidentes que mostraban evidentes signos de riqueza y a los cuales no se les pudo investigar hasta luego de 5 años de transcurridos sus gobiernos. Y a muchos de ellos tampoco se les pudo investigar porque tenían fuerza política en el Congreso que lo impidió. Entonces sí entiendo cuando sostienes la necesidad de la defensa de la institución presidencial, pero tengo la sensación que ella es la primera que daña la imagen con la ausencia de transparencia y con la ausencia de decir aquí tengo lo que ustedes me están pidiendo. Carlos, la lógica tuya me hace abordar un tema real que hoy día vive el país, que es una dictadura congresal. Es decir, hoy día, ante la inestabilidad de una presidenta que tiene estos problemas, la negociación de ciertas cuotas de poder, es más, ya hay un desprendimiento de casi 50 millones de soles para el incremento del presupuesto del Congreso de la República. Es decir, ante una circunstancia de este tipo, y más aún cuando estás por solicitar el voto de confianza de un presidente del Consejo de Ministros recién nombrado, estás en una coyuntura en la cual también eres consciente de que existen congresistas que aprovechan este tipo de caos para generar necesidades mayores y requerimientos personalísimos. Sí, señor. Por eso la preocupación del sistema de la sobreprotección, más que las personas del propio sistema democrático institucional. Por lo tanto, yo sí hubiese preferido de que en este caso el fiscal de la Nación haya emitido un requerimiento bajo apercibimiento
y este apercibimiento hubiese sido, le hubiesen corrido traslado a la presidenta de la República a efectos de que ella considere esto en calidad de urgente e imprescindible, y hubiese citado de manera formal, en este caso, al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, a efectos de explicarle de manera correcta el detalle y la procedencia de los roles de los cuales está siendo cuestionada. Ahora, yo particularmente no baso mis argumentos en una defensa técnica de la Presidenta de la República, sino baso mis argumentos en la defensa irrestricta del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática del país, principalmente, válido. Pero sin impunidad y sin corrupción, querido Carlos, ¿no? Pero ahora, Miguel Ángel, parece que la Presidenta de la República, digamos, se ha dado cuenta que la forma como trató al fiscal en Palacio de Gobierno durante el allanamiento la ha hecho un poco reflexionar, tanto así que la citación que tiene para el día 5, ella ha solicitado vía carta de su abogado, el doctor Mateo Castañeda, que se le adelante. Es decir, se ha dado cuenta que esto también genera una crisis política que día que pasa, día que se complica más, Miguel Ángel. Ahora bien, entiendo yo que es un error de la defensa técnica. Esta investigación viene del 18 de marzo. Esta explosión de la noticia criminal se señaló de esa fecha. Lo que inmediatamente en estos casos la presidenta debió tener una mejor consejería jurídica, sin duda, y debió decirle inmediatamente: me pongo a derecho, y no esperar un allanamiento visto por todo el Perú y por todas las notas de prensa a nivel internacional, porque lo que crea es mayor desconfianza, y esto de alguna u otra forma tiene una repercusión en lo económico, debido a que la inversión privada y la inversión pública se pone en riesgo en vista al caos institucional existente, ¿no? Ahora, Miguel Ángel, esto que con dureza, pero no sin cierta razón, señalas de dictadura congresal, vuelve a tener en sus manos la posibilidad de la vacancia como un elemento que gatille, ¿no es cierto?, frente a la evidencia de los actos de corrupción de la Presidenta de la República, una salida política. No es la que me gusta a mí. Creo que la vacancia es un artículo constitucional que no ha sido pensado para esto, pero quería ponerlo en consideración tuya. ¿Qué piensas? Mira, Carlos, yo tuve la enorme oportunidad de ser convocado por un despacho congresal, parlamentario, para confeccionar lo que se llama el impeachment, ¿no? Que es la vacancia presidencial, y pude contribuir. Hay un extraordinario libro de la Asociación de Constitucionalistas del Perú que lidera el doctor García Belaúnde, sobre un libro hermoso de vacancia presidencial, donde aborda legislación comparada. Sin embargo, acá hay un tema de dimensión moral y ética. Debe quedar claro de que cuando uno asume una función pública, el rey no solamente tiene que serlo, sino parecerlo. Por lo tanto, en ese sentido, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente siempre es una espada de Damocles para un gobernante. Sin embargo, Perú Libre, que tiene a su líder de su agrupación procesado penalmente por lavado de activos con una sentencia condenatoria y con una requisitoria, creo yo que no tiene la autoridad moral para presentar en ese sentido una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, porque para presentar una vacancia por incapacidad moral permanente tienes que ser lo suficientemente moral y ético para presentarla. Por lo tanto, creo que el Congreso, hoy día tenemos una decadencia en el mundo parlamentario. La propia bicameralidad presentada
y aprobada por el Congreso por una cantidad por encima de los 90 votos, me parece que 97, tiene que hacer reflexionar a los parlamentarios y entender de que en algún momento ellos plantearon una salida constitucional de adelanto a nuevas elecciones y el recorte del mandato, y justamente coincide en abril del 2024. Eso quiere decir que la historia finalmente da la razón a quien la tiene, y si se hubiese pensado orgánicamente, patrióticamente, hoy día seguramente estuviéramos ante un contexto diferente, teniendo en cuenta que esa reconsideración en una votación de 97 votos a favor para el recorte del mandato presidencial, congresal y de parlamentarios andinos se hubiese materializado cuando el ya fallecido Nano Guerra García presenta la reconsideración. En ese sentido, Carlos, yo creo que no hay futuro sin pasado. Okay. Ese pasado parlamentario, de alguna u otra forma, hoy día se ve ante una circunstancia en la cual el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se encuentran en una situación bastante delicada institucionalmente. Me tengo que ir en 10 segundos finales. Ojo, a igual razón, igual derecho. Si hoy las organizaciones políticas en el Congreso de la República, como Perú Libre, no tienen ni la capacidad moral ni ética para acusar a una presidenta o para vacar a una presidenta por incapacidad moral permanente, Miguel Ángel, es que el fujimorismo, considerado organización criminal por el Ministerio Público, tampoco tenía los pergaminos, y los niños, que han sido una vergüenza de Acción Popular, tampoco los tenían. Es decir, aquí han vacado presidentes quienes no tenían capacidad moral de ningún tipo. Mira, Carlos, existe una resolución del Tribunal Constitucional que ha fortalecido lamentablemente lo que tú mencionas. La resolución del TCE 06-2017, que fortalece a estos grupos parlamentarios que pasan de ser grupos políticos a ser grupos de criminalización política, es decir, muchos vinculados al crimen organizado. Sin duda. En ese sentido coincido en ese extremo contigo, toda vez de que hoy día el gran daño que estamos viviendo al país parte de algunos grupos parlamentarios y de algunas organizaciones políticas que de alguna u otra manera no representan los intereses del país, sino representan, muy por el contrario, un perjuicio permanente a los grandes intereses del país, ¿no? Miguel Ángel Ferreira, siempre es un gusto conversar con usted, todas las voces en Nativa. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.